está el bautismo de Jesús y cómo la Trinidad se hace visible, si podemos decirlo, en el bautizo del Señor Jesús. Cuando Jesús entró al río Jordán, era Dios Hijo en medio de la humanidad, era Emmanuel en medio de la humanidad, del mundo. Pero vemos que el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Vemos la segunda persona de la Trinidad, voy a decir así porque estoy poniendo a Jesús como primero, al Espíritu Santo en forma de paloma, y luego oímos la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del Padre estaba siendo escuchada por todos los que estaban ahí y por supuesto por Jesús y por Juan el Bautista. Entonces vemos claramente la Trinidad haciendo función, diciendo: juntos vamos a trabajar durante estos 3 años y medio que Jesús iba a estar aquí. Cuando Jesús habló con sus discípulos, Jesús les dijo: yo voy al Padre. Cuando le quedaba un día nada más para que lo agarraran y lo apresaran, allá en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: yo voy a ir al Padre, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Les enviaré al Espíritu Santo que va a estar con ustedes hasta el fin del siglo. Así es que ahora está la Trinidad con nosotros también una vez más, pero el Padre y el Hijo están en el cielo y el Espíritu Santo está directamente con nosotros. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo cubre una triple función. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, está a la par de nosotros y está sobre nosotros. Qué precioso saber que no estamos solos. Qué promesa más hermosa que cada día nosotros podemos vivirla y disfrutarla. Aunque estemos tristes, aunque estemos preocupados, aunque estemos afanados, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros aún. Y cuando vayamos a hacer cosas indebidas, el Espíritu está dentro de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Así es que tengamos siempre en mente eso. Nosotros les enseñamos a nuestros niños, les enseñamos y les decimos: aunque yo no te vea como madre, aunque yo no te vea como padre, pero el Espíritu Santo, el Señor está contigo. Él te está viendo, Él está viendo lo que tú ves, oye lo que tú hablas, está viendo lo que tú haces. Así es que tenemos que tener también nosotros esa conciencia que aunque no nos esté viendo ni el pastor, ni los hermanos, ni nadie más, el Señor sí nos está viendo. El Señor sí está viendo nuestras actitudes. Así es que con eso concluimos la semana pasada y ahora vamos a dar inicio a un aspecto más del ministerio de Jesús. Si se recuerdan, la semana pasada entramos ya a lo que era el ministerio de Jesús. Y lo primero, antes del investimiento, puedo decir de esta manera, antes de Jesús ser investido por el Espíritu Santo, pues fue su bautismo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista cuando la Trinidad se hizo presente con ellos. Ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió después del bautismo de Jesús. Vamos por favor a Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. En 3 evangelios, los que se conoce como evangelios sinópticos, en estos 3 evangelios se ve el bautismo, la tentación del Señor Jesús. Ahora vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús. Este pasaje o este suceso de la tentación de lo que Jesús pasó en el desierto no lo registra Juan. En el Evangelio de Juan no se queda ningún registro, solamente en Mateo, Marcos y Lucas. Les voy a dar la escritura para que ustedes la puedan tener en los 3 evangelios. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, habla de la tentación de Jesús, que ahorita vamos a ver en detalle. Luego el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13 también nos habla de la tentación de Jesús. Y el tercer, Marcos 1, 12 al 13. Y luego el tercer evangelio que nos habla de la tentación de Jesús lo encontramos en Lucas. Lucas capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Sería bueno que pudiéramos hacer una comparación de estos 3 relatos. Si recuerdan, hemos estado hablando que la vida de Cristo se ve a la luz de los 4 evangelios y cada uno de ellos muestra una parte según la personalidad del escritor y también según la audiencia a que le estaban escribiendo. Así es que cada uno de ellos muestra detalles muy importantes.
Pueden hacerlo en su casa, comparar las tres citas, más sin embargo yo quiero que nosotros leamos lo que dice Mateo capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leerlo completo, el relato que nos da el evangelista Mateo. ¿Qué dice Mateo 4:1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, amén. Vamos a entrar paso a paso a ver la tentación del Señor Jesús. Acuérdense que estamos viendo toda la vida de Jesús, comparándola también a nosotros, poniéndola como un parámetro para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Redentor, a Él tenemos que seguir, a Él es al que tenemos que imitar. Así es que lo que el Señor Jesús pasó en su vida, de alguna manera o en alguna medida también nosotros lo vamos a experimentar y tenemos que aprender qué es lo que podemos hacer. Tenemos que ver cómo tenemos que reaccionar dependiendo de las circunstancias. Veamos en el versículo 1. Dice entonces, después que Jesús fue bautizado, son lo que dice los versículos anteriores del capítulo 3, el bautismo de Jesús, la Trinidad. Ahora entramos y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a poner mucho cuidado a las palabras que el Señor nos deja registradas en la Escritura. Dice que el Señor Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Pongamos mucha atención a eso. Nuestras pruebas, nuestras tentaciones, las circunstancias difíciles muchas veces no van a ser ocasionadas por el diablo o no son motivo del diablo. Aprendamos que como cristianos no todo le tenemos que echar la culpa a Satanás. Satanás no tiene la culpa de muchas de las cosas que nosotros vivimos, sino que son originadas en el corazón de Dios. Pero ahora, ya dentro de unos momentitos, quiero que veamos y establezcamos la diferencia. Entonces dice en primer lugar que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu, no por el diablo, no por su carne, porque Jesús no tenía una carne como la que nosotros tenemos, corrupta y llena de pecado. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En la Escritura, en la Biblia, el desierto nos habla de prueba, de tentación, de dificultades. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Tuvo que pasar por el desierto para luego entrar a la tierra prometida. Pregunto, ¿nosotros ya estamos en la tierra prometida? No. Todavía no. Nuestra tierra prometida es el cielo, es estar con Él, en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Ahorita no estamos en Canaán, ahorita estamos ¿dónde? En el desierto. Ahorita estamos en nuestra travesía por el desierto. Así es que tenemos que tomar en cuenta. Dice Job capítulo 7 y el versículo 17 y 18. Dice Job, ¿qué es el hombre? Leámoslo para ver exactamente lo que dice la Escritura. Y sepamos a lo que cada día nos vamos a enfrentar. Job 7, versículo 17 y 18 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Versículo 18, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Mis amados hermanos, hemos sido puestos en esta tierra por Dios para ser probados. Pero ¿por qué Dios nos quiere probar? Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a comprobar. Por favor, pongan algún separador o división en Mateo, porque vamos a estar yendo y viniendo de Mateo.
Entonces, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Luego dice, para terminar el versículo 1, dice, para ser tentado por el diablo. Ahora, veamos por favor, aquí hay una diferencia que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y entenderla a la luz de la Escritura y a la luz del Espíritu Santo. Cuando el diablo nos tienta, es para hacernos caer. El diablo a todos nos va a tentar. ¿Cada cuánto? Diariamente. A diario el diablo te va a tentar para hacerte caer del propósito de Dios, para hacerte caer de la voluntad de Dios, para hacerte caer del reino de Dios. El diablo te tienta para hacerte caer, pero Dios prueba a sus hijos, los cuales somos nosotros. Dios nos va a probar, pero cuando Dios nos prueba es para hacernos mejor cada día. Cuando Dios nos prueba es para formar su carácter en nosotros. Ahora veámoslo a la luz de la palabra. Acuérdense que todo lo que oigamos, todo lo que hablemos, tiene que ser comprobado a la luz de las Escrituras. Aquí dice el versículo 1 entonces, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ok? ¿Qué iba a hacer el diablo con Jesús? ¿Iba a probarlo o iba a tentarlo? A tentarlo. No lo iba a probar, porque ¿quién es el que prueba? Es Dios, así es. Ok, entonces, luego en el versículo 3, si ustedes se fijan en la primera parte, la primera frase del versículo 3 de Mateo 4, dice, y vino a él el tentador. O sea, Satanás es conocido, el evangelista Mateo le da el nombre a Satanás del tentador. O sea, si le da el nombre del tentador es porque él es el que anda tentando a todos los creyentes, a todos los cristianos. Pero vamos por favor a Santiago capítulo 1 y el versículo 12 al 15. Santiago 1, versículo 12 hasta el versículo 15. Por favor, cuando alguien lo tenga, o Liz, si lo tienes, me lo puedes leer. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok, hasta ahí, muñeca, hasta el 15. Ahora, gracias. Ahora, veamos. Cuando el diablo nos tienta es para hacernos caer. Y aquí Santiago nos dice claramente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Es más, dice, él mismo no puede ser tentado. El origen de la tentación viene de dos clases. La tentación se origina de dos clases, o se origina de dos fundamentos. El primero de ellos, dice, de nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué es eso? De los pecados que tenemos en nuestro interior. Déjenme decirles esto. Todos nosotros, aunque somos cristianos, lavados por la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo, todos los pecados están dentro de nuestro corazón en forma de semilla. Ahora, estos pecados en forma de semilla pueden germinar, pueden crecer y hacerse grandes si nosotros se lo permitimos. Pero si nosotros no abonamos, no regamos esas semillas de pecado, no hay problema, no van a germinar, se van a morir, se van a echar a perder. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero dice el apóstol Santiago, cuando alguien es tentado de su propia concupiscencia. ¿Cuál es el origen entonces de la tentación? Por los pecados que hay dentro de nosotros. ¿Ok? El primer origen. El segundo origen de la tentación, el diablo. Y ahí es donde básicamente nuestros pecados y el diablo se unen
para hacernos caer de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pecado dentro de nosotros. Y ahí está, cubierto, escondido, ahí está como el león agazapado esperando que llegue una presa. Y de repente nosotros no hemos cuidado esa área de nuestra vida. ¿Y qué pasa? Salta, sale a la luz. Y como el diablo nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos, él dice, yo ya sé cuál es la debilidad de Edna. Yo ya sé cuál es la debilidad de Liz. Yo ya sé cuál es su problema. Entonces viene el diablo y dice, ese pecado, esa concupiscencia tuya, te tiendo una trampa, una prueba, una tentación para hacerte caer de la gracia. Así es que la tentación se origina o en el diablo o en nuestras concupiscencias, pero no en Dios. El diablo te quiere hacer caer. El diablo me quiere hacer caer a mí. Y nosotros no tenemos que permitírselo en ningún momento. El diablo estaba tratando de hacer que Jesús cayera del propósito, de la gracia que Dios le había dado para su vida. Así es que por favor, mis amados hermanos, tenemos que estar conscientes desde que abras tus ojos en la mañana, tú di, estoy en prueba. El enemigo me está probando a cada momento, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que quiero, en mi meta, en la meta que Dios me ha trazado. El enemigo me quiere hacer caer de eso. ¿Estamos bien? Entonces, la tentación tiene su origen, ya sea en nuestras concupiscencias, en nuestros pecados, o ya sea en Satanás. Pero ahora, veamos. Dios no nos tienta, Dios nos prueba. Vayan por favor conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Tú tienes que aprender, mi amado hermano y hermano, tienes que aprender a distinguir cuando es una tentación del diablo y cuando es una prueba de Dios. Si algo te quiere hacer caer del llamado de Dios, eso es una tentación del diablo. Pero si tú estás pasando dificultades, pero tú sabes que quieres alcanzar lo que Dios tiene, la meta, tú no quieres abandonar la iglesia ni los caminos de Dios, entonces lo que estás pasando es una prueba que Dios te manda para ver cómo tú reaccionas, para ver cómo tú vas creciendo y vas madurando. Capítulo 8 de Deuteronomio, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. ¿Qué dice la escritura? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dame un momentito. ¿Se fijó cómo dice? Dice que Dios pasó o metió en el camino por el desierto a Israel durante 40 años. Y dice, para afligirte y para probarte. ¿Quién tienta? ¿Quién es el que tienta? El diablo. ¿Quién es el que prueba? Dios. Es Dios. Aquí lo estamos viendo claramente. Allá Santiago dijo, Dios no puede tentar a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Ok? Aquí la palabra nos está enseñando y nos dice, Dios metió a su pueblo para ser probado en el desierto, para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mis amados, la prueba sirve para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba para ver qué sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón, ¿qué hablamos cuando estamos siendo probados por Dios? Pongámosle cuidado a eso. Pongámosle mucho cuidado a lo que hablamos en medio de la prueba, porque Dios quiere ver qué hay en tu corazón. ¿Acaso Dios no lo sabe? Sí lo sabe. Dios quiere que tú y yo nos demos cuenta de lo que tenemos en el corazón para que vengamos llorando delante de su presencia y le digamos, cámbiame, Señor. A Dios no lo vamos a sorprender. A Dios no le vamos a decir, ay, Señor, me acabas de ver mi corazón tan feo. No, Él ya lo conoce. Solo quiere que tú y yo nos demos cuenta de lo que hay ahí, para que por favor le pidamos, por favor, Señor, envía tu agua limpia para que me quite esta cosa sucia de mi corazón, ¿verdad? Como decía un pastor, el corazón cochinote, que nos lo deje limpio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más dice? Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Qué preciosos versículos, ¿verdad? Imagínense, Dios estaba metiendo a su pueblo por 40 años en el desierto. Ellos caminaron por 40 años. ¿Y qué dice la palabra? Que su piel no se les hinchó, que su vestido no se les arruinó, que no pasaron hambre. Solo Dios puede hacer eso. Y ahí te puedes dar cuenta tú de la fidelidad de Dios. Dios te va a probar, pero en medio de la prueba, Él también te va a cuidar. Él también va a estar contigo. Él va a hacer sombra sobre ti. Él va a poner la columna de humo, la columna de fuego para que nada te haga daño. Cuando estás en pruebas, acuérdate que Dios es el que está en control de tu vida y de tus circunstancias. David dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios te va a probar para ver lo que hay en tu corazón, pero Dios te va a probar y no te va a dejar perecer. Por favor, no creas que vas a morir así, como decía Job. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Job? Job decía: ay, ya me voy a morir y así como estoy me voy a morir. No, lo que pasa es que muchas veces nuestra alma entra también en función y comenzamos a pensar: ya no voy a salir de esta, aquí ya me quedé, ya no puedo, ya Dios se olvidó de mí. No, ten paciencia, aguarda en Él, que aún Él va a manifestarse a favor tuyo. Pero hay algo más por lo que Dios quiere probarnos, por todo lo que ya hemos visto. Pero mira lo que dice el versículo 16, siempre del capítulo 8 de Deuteronomio. Deuteronomio 8 y ahora el verso 16. ¿Para qué quiere probarnos Dios? Leamos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Para qué te va a afligir Dios? ¿Para qué te va a probar Dios? Para hacerte bien. Y si muestra de esto queremos, veamos a Job, que ya lo estudiamos. El primer estado de Job tenía riquezas, tenía hijos, tenía casas, tenía de todo. Luego entra a su prueba, a su difícil prueba de 1 año y medio aproximadamente. Y después de este año, ¿qué sucede? Al final dice que Dios le devolvió al doble, le dio los mejores hijos. No se dice de la mujer, ¿verdad? Pero sí le dio los mejores hijos, le dio bendición mayor de lo que tenía al principio. Cuando pasemos por las pruebas, cobremos esperanza y digamos: cuando esta prueba termine, sé que Dios va a hacer bien, sé que Dios va a multiplicar al doble todo lo que yo tenía al principio. Las pruebas entonces que Dios nos manda es para hacernos el bien, para hacernos crecer en Él, para desarrollar una área de su carácter dentro de nosotros. Ahora, pregunto, ¿queremos estar en prueba? Ay, está difícil la respuesta, ¿verdad? Confiemos. Las pruebas no tenemos que pedirlas, solitas van a venir. Así es que digámosle: la prueba que Dios me quiera dar, Él me va a dar la gracia para pasar por ella. Así es que, como Santiago mismo lo dice, si pides paciencia, lo que vas a tener es prueba. Porque la paciencia es desarrollada en medio de las pruebas. Así es que no pidas pruebas, solitas van a venir. Así solitas te van a llegar enfrente de ti. Y no vas a decir: uy, no, yo mejor me paso por el otro lado. No, yo mejor me voy porque yo solo quiero la bendición. No. Jesús, para poder obtener el reino, para poder obtener la victoria, tenía que pasar por la cruz. Y créame, no despreció la cruz. No la despreció. Pasó por la cruz y venció. Wow. Dentro de un momentito vamos a ver eso tan hermoso. Ahora, regresemos a Mateo, por favor. Estamos hablando de la tentación de Jesús. Todavía no hemos entrado, solamente estamos viendo el primer versículo. Mateo capítulo 4 y versículo 1, ¿verdad? Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que ya hablé de la tentación y de la prueba, alguien puede decir:
Bueno, entonces Jesús fue tentado, no fue tentado por Dios, porque ya vimos que Dios no puede tentar a nadie. Entonces, la tentación tiene su origen o en el diablo o en mi pecado, en mi concupiscencia, como dice Santiago. Ahora, pregunto, no necesitan responderme, yo me voy a responder yo solita, ¿verdad? Pero dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuál fue entonces el origen de la tentación de Jesús? ¿Había pecado en Jesús? No. El origen de la tentación de Jesús fue en el diablo. Ahí lo dice, para ser tentado por el diablo. ¿Qué quería tentar el diablo en Jesús si Jesús no tiene pecado? ¿Qué es lo que quería tentar? Exacto, quería probar la fe de Jesús. Acuérdense, la tentación que el diablo nos manda es para hacernos caer del propósito de Dios, para hacernos caer de la gracia del reino de Dios. Entonces el diablo se le presenta delante al Hijo de Dios y quiere probarlo. ¿Para qué? Para botarlo del propósito, para hacer lo que Jesús se desenfocara del propósito. Imagínense si no es astuto Satanás. Pero eso es lo hermoso que nosotros vamos a aprender de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo ahorita. Vamos a aprender que Él pasó toda la tentación, pasó todo eso y Él fue victorioso. Vayan por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 5 y ya vamos a entrar a cada una de las tentaciones de Jesús. Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a ver el resultado de Jesús, aunque ya lo leímos en Mateo, ¿verdad? Pero vamos a ver el resultado de Jesús mucho más allá adelante, después de los 3 años y medio de ese ministerio, después de todos los 2000 años, vamos a verlo más todavía en la eternidad. ¿Qué dice Apocalipsis? Vamos a leer del capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. ¿Quién es el que ha vencido? Jesús. Amén. Jesús es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Por qué? Porque en ninguna de las tentaciones que el diablo le hizo, en ninguna de ellas fracasó. Él salió victorioso. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender ahora. Cómo salir victorioso de nuestras pruebas. Cómo salir victorioso de nuestras tentaciones. Tenemos que aprender cómo atacar al enemigo. Cuando él nos esté tentando, vamos a aprender cómo hacerlo por medio de Jesús. Luego todavía dice el versículo 8 de Apocalipsis 5 y el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Así es que, mis amados, por favor, cobremos esperanza, cobremos ánimo. Si Él venció, tú y yo también podemos vencer, porque Él es el precursor. Él es el que va delante de nosotros, mostrándonos a dónde es que vamos a poner nuestros pies para también vencer las pruebas, vencer al tentador. Por eso es que quería leer esto. Si Él venció, si Él es digno de abrir el libro y desatar los sellos, tú y yo también podemos vencer, porque Él ya nos mostró el camino a seguir. Aquí en el versículo 9 y 10 dice que Él nos lavó, que Él nos redimió de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Reina,
vence. Rey, vence, porque Él ya ha vencido. Ok, veamos entonces, entremos a las tentaciones de Jesús. Jesús fue tentado, pero fue tentado en 3 áreas. Eso es lo que queremos aprender. Hay áreas donde vamos a ser probados por Dios o hay áreas donde vamos a ser tentados por el diablo, ya sea en nuestra alma, en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. El diablo va a tentar en cualquiera de estas 3 áreas. Nos va a tentar. Veamos entonces. Regresamos a Mateo capítulo 4. Vamos a leer la primera prueba de Jesús, versículo 3 y 4. Mateo 4, solo leamos ahora versículo 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, veamos esta primera tentación que tuvo el Señor Jesús. Jesús ya tenía 40 días y 40 noches, dice aquí a Mateo en el versículo 2, de estar ayunando, de estar con hambre. Eso ustedes ya lo han de haber oído en alguna otra ocasión. Yo no voy a profundizar mucho con respecto al ayuno, aunque bueno sería, ¿verdad?, ver el ayuno a la luz de la Escritura. Pero el Señor Jesús había ayunado ya 40 días. Y los médicos dicen que después de 40 días el hambre viene mucho más fuerte, con más intensidad. Y estamos débiles porque el cuerpo no ha comido por 40 días. Estamos sumamente débiles. Ahora, el Señor Jesús se encontraba en ese momento físicamente débil porque ya habían pasado 40 días. Pero dice el versículo 3 que vino el tentador, vino el diablo a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que Satanás le hace a Jesús, de inmediato podemos ver que es la duda. Satanás, su arma principal, esto es siempre, ahorita lo vamos a ver, desde el inicio con la primera pareja, Adán y Eva, el arma favorita y principal de Satanás es la duda. Es meterte duda en tu mente y en tu corazón. Cuando tú y yo dudamos de lo que Dios nos ha dicho, cuando tú y yo dudamos de la promesa o de las promesas que Dios nos ha dado, el diablo entonces tiene el 90% de nuestro terreno ganado. Si tú dudas de lo que Dios ha dicho de ti, el diablo dice, ya lo logré, ya causé división entre tú y Dios, lo logré. El 90% de la batalla está a favor de Satanás. Ten cuidado con la duda. Dios te ha dicho, te voy a usar, te voy a bendecir, te voy a dar esto. Te lo dice hoy, te lo promete hoy. Pero tú mañana dices, pero ¿y cómo va a ser? Si yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no tengo nada, yo no soy aquí. Ya dudaste. Ya el enemigo trajo la duda a tu mente y a tu corazón. Si la boca de Dios lo ha hablado, Él lo va a cumplir, porque es Él en nosotros la esperanza de gloria. Por favor, no dudes de lo que la palabra de Dios dice para tu vida. No dudes de lo que Dios te habla día a día. Mantente, y aunque no veas claro, y aunque no veas camino delante de ti, tú cree y di, Dios me lo prometió y Dios lo va a cumplir. Rápidamente pongo un ejemplo, y eso ya se los he dicho en otras ocasiones. El testimonio de esta mujer. Esta mujer no tenía hijos y ella le rogaba a Dios por un hijo. Le decía, Señor, dame un hijo, dame un hijo. Este es un testimonio de la vida real, no de la Biblia, ¿verdad? La mujer concibió, tuvo una niña. Y Dios, cuando la niña nació, Dios le dijo que la iba a usar poderosamente, que su niña iba a ser de agrado para él y iba a cumplir un llamado. Aparte, Dios estaba complaciendo el deseo de su corazón de ser madre. Pero el tiempo pasó, la niña se desarrolló a los 12, 13 años, la niña agarró una enfermedad muy fuerte y la niña muere. Y la niña murió y esta mujer, muy triste por supuesto, su única hija, muy triste ella, lloraba y le decía, Señor, ¿qué pasó? Señor, la promesa que tú me hiciste de que mi hija iba a ser usada por ti y ella te iba a dar la gloria a ti, yo no la vi cumplida. Así es que esta mujer dejó el cuerpo de su niña muerto y se fue a la otra habitación y comenzó a reclamarle, pero no de una manera malcriada, no de una manera
grosera a Dios y le comenzó a decir: Señor, tú me prometiste que mi hija te iba a servir, tú me lo prometiste y yo no he visto cumplir esa promesa. Devuélveme a mi hija porque yo quiero ver esa promesa cumplida. Y la niña, ya después resucitada, la niña cuenta. Y cuenta, la madre oró de una manera, pero la niña cuenta que cuando ella estaba en el cielo, ella andaba feliz allá en el cielo con un ángel, con los ángeles. Pero dice que llegó el Señor Jesús, se le acercó a la niña y le dijo: ¿sabes qué? Tienes que regresarte a la tierra porque tu madre me acaba de recordar una promesa que yo le hice y tengo que cumplírsela. Así es que te vas de regreso a la tierra. Y cuando la mujer terminó de orar y regresó a la otra habitación donde estaba el cadáver de su hija, ¿qué creen? La niña estaba sentada, la niña había resucitado y la madre vio cumplida la promesa de Dios en la vida de esa niña. Eso es una historia, voy a decirlo así, de la vida real. Pero el enemigo siempre va a querer que tú y yo dudemos de lo que Dios nos ha prometido. No podemos permitir que la duda entre a nuestra mente, a nuestro corazón. No podemos permitir que nosotros dudemos de lo que Dios nos ha prometido. El arma de Satanás, esa ha sido desde el principio. Vayan por favor conmigo al Génesis capítulo 3, y ahí vamos a ver cómo Satanás metió duda en el corazón de Eva. Capítulo 3 y el versículo 1. Génesis 3:1. Por favor, pongamos cuidado a lo que leemos de la palabra de Dios para aprender lo que la Escritura nos dice. Génesis 3, verso 1. ¿Qué dice? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Oigan la pregunta que hizo Satanás, la serpiente, a Eva. Oigan la pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta que Satanás le hace a Eva es: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eso no era lo que Dios había dicho. Satanás estaba mezclando la verdad con la mentira para tirar una duda en la mente de Eva. Lo que Dios había dicho está en el capítulo 12 y en el versículo 16. Pongan atención a lo que Dios había dicho originalmente. Génesis 2 y el verso 16. Léame, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué fue lo que Dios dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, ¿cuál fue la duda o el error que Satanás le estaba metiendo a Eva en su mente? Leamos una vez más la pregunta, 3:1, al final del versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Es mentira. Bien volteado. Bien volteado. No era eso lo que Dios había dicho. Dios dijo, de todo árbol pueden comer, excepto de uno, dijo después. Pero Satanás viene y le mete duda en la mente a Eva. Tristemente, todos conocemos la historia. Eva le creyó a la mentira, Eva le creyó a Satanás y echó a perder en el Edén el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Ok? Satanás echó a perder el plan que Dios tenía para ellos en el huerto. Pero Satanás no echó a perder el plan de Dios, porque Dios no puede ser frustrado por el diablo. Dios no puede ser, ay, ¿ahora qué voy a hacer? El diablo me engañó. No, Dios sabía que eso iba a suceder. Pero ¿por qué entonces? Fíjense que una vez hace años, en una clase que estaba dando en un instituto bíblico, precisamente me hicieron esa pregunta. Si Dios sabía que Eva iba a caer, entonces ¿por qué la dejó ahí en el huerto? ¿Por qué permitió Dios eso? Acuérdense, Dios te va a decir lo que es bueno y luego te va a dejar. Todos tenemos libre albedrío. Dios te va a dejar. Dios le dijo a Adán y Eva lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y luego los dejó en el huerto del Edén. Pero somos probados todos los días. ¿Para qué somos probados? Para que hacernos el bien. Somos probados para ver si vamos o no a hacer la voluntad de Dios. Ahora, déjenme rapidito decirles esto. Adán y Eva allá en el Edén, ellos eran inocentes. ¿Cómo estaban ellos? Desnudos. Y no les daba pena.
No se sentían mal porque eran inocentes. Ahora, ellos eran inocentes, pero no santos. ¿Cuál es la diferencia? La santidad se prueba. Tú y yo vamos a ser santos cuando Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y tú y yo decidimos hacer lo que Dios nos ha dicho, no hacer lo que yo quiero hacer. Así se prueba la santidad. Adán y Eva hubieran podido llegar a ser santos si no tomaban del fruto prohibido. Ellos hubieran sido santos. ¿Por qué? Porque ellos iban a comer del árbol de la vida. ¿Y la vida quién es? Es Cristo. ¿Y Cristo qué es? Santo, santo, santo. Así es que la santidad se prueba por medio de la obediencia. ¿Quieres ser más santo? Alguien me dijo una vez, no, si aquí en esta tierra nunca vamos a ser santos, me dijo. Yo, wow, dije, no conoce la escritura, porque sí podemos ser santos. Y no vamos a ser santos porque tenemos la aureolita detrás arriba de la cabeza. O no vamos a ser santos porque tenemos las alas para volar. Vamos a ser santos cuando obedecemos el mandamiento de Dios. Ahí vamos a ganar santidad cada día. ¿Se recuerdan? Hace varias clases atrás les mencioné. La obediencia nos lleva a la justicia y la justicia nos lleva a la santidad. Cada acto de obediencia te lleva a hacer actos de justicia y cada acto de justicia te va llevando a la santidad. ¿Podemos ser santos en esta tierra? Por supuesto que podemos ser santos. ¿Por qué? Aquí está establecida la voluntad de Dios. Aquí está cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros lo único, entre comillas le pongo, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Sencillo, pero difícil a la vez, ¿verdad? Siempre va a estar así. Escogeos hoy a quién sirváis, dijo Josué al pueblo, ¿verdad? Si a los ídolos o a un Dios real. La decisión es nuestra. Si queremos caminar en santidad o queremos caminar en nuestra voluntad. Regresemos entonces a la primera tentación del Señor Jesús. Lo primero que Satanás intentó hacer con Jesús, estamos en Mateo capítulo 4 y el versículo 3, lo primero que Satanás intentó hacer con Jesús es poner duda, meter la duda en su mente. ¿Por qué? Satanás le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Acaso Jesús no sabía que era el hijo de Dios? Por supuesto que Jesús sabía. Ahora, Satanás trató de hacer lo que él dudara. Y era un doble propósito básicamente de la tentación. Primero, hacerlo dudar que era el hijo de Dios. Y segundo, era provocar a Jesús a hacer milagros. ¿Por qué? Porque le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, imagínense qué difícil para Jesús esta tentación. Porque Jesús sabía que era el Hijo de Dios, sí lo sabía. Ahora, ¿a quién tenía que comprobarle Jesús que era o no el Hijo de Dios? A nadie, a nadie. El Padre sabía que había enviado a su Hijo. Jesús sabía que había sido enviado del Padre, porque tenía que comprobarle al diablo algo. No, Satanás estaba induciéndolo a hacer un milagro. ¿Por qué? Le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿Jesús tiene el poder de hacer que esas piedras se conviertan en pan? Por supuesto que sí. Pero ahora, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es más, Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Ahora, mis hermanos, por favor pongámosle mucha atención y mucho cuidado a esto, porque Satanás también nos va a probar a nosotros en el área de nuestra carne, en el área de nuestro cuerpo. La primera tentación que Satanás le dio a Jesús fue en el área de su carne. ¿Por qué decimos que en el área de su carne, en el área de su cuerpo? Porque Jesús tenía hambre. ¿Y qué quería hacer Jesús? Comer. Entonces dijo Satanás, ya vi cuál es la debilidad de Jesús en este momento. Él tiene hambre. ¿Qué? Ahí está la tentación. Di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo conoce nuestras debilidades más de las que nosotros las conocemos.
Hay veces nosotros tenemos áreas con las que batallamos que ni siquiera sabemos que son un problema, pero Satanás sí las conoce. Él nos está observando y oigan, nos observa desde afuera porque Dios ha puesto una cerca en derredor nuestro y Él dice en la Escritura y Él anda como un león rugiente en derredor nuestro, viendo en qué momento abrimos la cerca, en qué momento le abrimos un portillo y Él se mete. Porque le permitimos, porque había una debilidad en nosotros. Imagínense, qué interesante esta prueba del Señor Jesús. Ahora, Satanás quiso meterle duda si era el Hijo de Dios. En segundo lugar, Satanás trató de hacer que Jesús hiciera milagros, no motivado por el Padre, motivado por Él. Mucho cuidado. Óigame, por favor pónganme mucha atención y si pueden escribir, hasta escríbanlo. A Satanás no le impresionan los milagros. A Satanás no le impresionan los grandes predicadores. No. A Satanás no le impresionan los apóstoles o los profetas. A Satanás lo que le intimida o lo que él tiene miedo es de aquellas personas que obedecen a Dios. Imagínense qué importante. Ahí estaba Jesús. Y Jesús podía tener dos opciones. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo, sí, yo soy el hijo de Dios. Entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía dos opciones. Probarle a Satanás que era el hijo de Dios. O simplemente esperar que era lo que el Padre le decía. Y por supuesto que el Padre le dijo, no hagas ningún milagro. No hagas nada. A Satanás no le impresionan los milagros. Es más, detrás de cada imagen hay un demonio que está siendo respaldado por Satanás para hacer milagros. Y ahí está la virgencita de, póngale usted el nombre que quiera, y ahí está la virgencita de San no sé dónde, haciéndole milagros a la gente. Y la gente, es que la virgencita me hizo milagros. No te equivoques, Satanás puede hacer milagros también. Satanás hace milagros. Si no, no va a venir el anticristo haciendo milagros. Si no va a venir el falso si no viniera el falso profeta a respaldar al anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Es Satanás, que va a venir y va a hacer milagros portentosos que muchos cristianos tristemente le van a creer a él. Le van a decir, ¡ay, ahí está el Mesías, lo encontramos! Y el anticristo va a decir, ven, yo también hago milagros. Acuérdense, y no me voy a cansar. Hasta que ustedes no estén conmigo o yo no esté con ustedes, yo no me voy a cansar de repetirles. Satanás es experto en imitar todo lo que Dios hace. Y si Dios hace milagros, Satanás también va a tener el poder limitado de hacer milagros. Así es que ustedes pueden ver acá a Satanás instando, molestando a Jesús a hacer milagros. ¿Pero qué hizo Jesús? No hizo ningún milagro, porque el Señor Jesús estaba claro. Él sabía que era el Hijo de Dios en primer lugar, y en segundo lugar, él sabía que él tenía que oír al Padre y hacer lo que él le decía. Mis amados hermanos, no nos creamos más buenos que Dios. Muchas veces que nosotros creemos, ay no, yo voy a orar por este hermano o esta hermana para que Dios lo libere. ¿Oíste a Dios que ores por él para que lo libere? ¿Sabes que hay gente que Dios quiere tenerla enferma? ¿Sabes que hay gente que Dios quiere tenerla atada? ¿Tú sabías eso? ¿Tú lo sabes? Sí, por Pablo. Exacto. Por Pablo, luego tenemos el rey Ezequías, si no me equivoco, aquel rey que Dios le habló y Dios le dijo, hey, prepara tu casa, pon en orden tu casa porque mañana te mueres. El rey se iba a morir. ¿Y qué dijo el rey? No, por favor, Dios, no me quiero morir. Extiéndeme unos cuantos años más. Y Dios en su amor y en su misericordia le dijo, ok, te voy a dar 15 años más. ¿Pero qué hizo? En esos 15 años el rey pecó, falló y se descalificó del llamado que Dios tenía para él. La muerte para ese rey era el impedirle que él cayera.
Muchas veces nosotros nos queremos más misericordiosos que Dios, más justos que Dios. Y dice, no, voy a orar por esa persona para que Dios lo libere. ¿Oíste que Dios te dijo que lo liberaras? ¿Oíste que Dios te dijo? Mire, muchas veces uno, bueno, al menos yo, perdón, me voy a poner como ejemplo yo. Hay veces en la calle digo yo, ¿le doy dinero a esta persona o no le doy? Porque puede hacer que lo vaya a ocupar para drogas. Puede hacer que lo vaya a ocupar para ir a comprar un arma y después ir a hacer una matazón como las que están de moda ahora aquí. ¿Me entienden? Muchas veces voy a corregir esa frase. Siempre tenemos que aprender a oír. ¿Se recuerdan que la Escritura dice en Isaías acerca del Señor Jesús? Despertarás mañana tras mañana mi oído para oír como los sabios. Tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos está diciendo que hacer. No tenemos que movernos en nuestra buenitis, ay, porque yo lo quiero, lo voy a hacer. No, pregúntale a Dios, déjate guiar por Dios si es esa su voluntad. ¿Se entendió? Sí. Ok, avancemos entonces. Entonces, el diablo quería que el Señor Jesús hiciera milagros. No movido por Dios, no movido por la voz de Dios, movido porque Él quería. Y metió duda en el corazón de Cristo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y por supuesto, Jesús no lo hizo. Ahora, una última escritura para que veamos que Satanás no le tiene miedo a las personas que hacen milagros. Aquí mismo, páginas más adelante, Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 24. Mateo 7, 21 al 24. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Permíteme un momentito. ¿Oyó? ¿Oyó? En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos, ¿qué? Milagros. ¿Alguien puede hacer milagros fuera de la voluntad de Dios? No. Sí. Sí. Dios le da un don a cada persona. Una persona puede tener el don de hacer milagros. ¿Es uno de los dones del Espíritu, sí o no? Sí, por supuesto que sí, allá lo dice la Escritura. El don de hacer milagros. Dios le va a dar el don a una persona. Y dice la Escritura en Romanos que los dones de Dios son irrevocables. Y lo que eso significa es que Dios no te da un don y como tú te portaste mal y tú andas en rebeldía, pues te lo quito. No, como decía mi niño cuando estaba, como decía mi niño cuando estaba chiquito, ¿verdad? No ti no, decía, no ti no. Dios no es así. Dios te da un don. Y Dios quiere que lo uses bajo su voluntad. Pero sí, alguien puede usar los dones fuera de la voluntad de Dios. ¿Acaso estos no lo hacían? Mis amados profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros. Esto es lo que estamos leyendo en Mateo 7, 21 y 22. ¿Alguien puede hacer milagros fuera de la voluntad de Dios? Sí, aquí lo estamos leyendo. Y hay un salmo que dice Sí que 78:18 de los salmos dice que Dios subiste a lo alto y llevaste cautiva a la cautividad y dio dones a los rebeldes, dice. Así es que por eso es que entendemos y decimos, exacto, un don no es muestra de que la persona está haciendo la voluntad de Dios. Un don, acuérdense, don en inglés es gift. Un don es un regalo que Dios te da, pero no significa que estás complaciéndolo a Él, no significa que estás haciendo su voluntad. El Salmo 78:18 es la cita que citaba el hermano. Salmo 78:18, Jesús dice, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los rebeldes. Así es que una persona puede tener dones y ser Rebelde. Por el don no juzgue a una persona, por favor. Por el don no lo juzgue. Aquí mismo, el versículo anterior, en el versículo 16, estoy en Mateo 7:16, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Oiga, no por los dones. Por los dones no me diga una persona, ay, pues sí, es profeta de Dios porque me dijo todo lo que yo era. Por favor, si hay un falso profeta,
Te puede decir todo. Es más, los agoreros, los hechiceros, los que leen el tarot le pueden decir su futuro. Pero es voluntad de Dios. No, es Satanás mintiéndole a las gentes. Mintiéndole pero con verdad. ¿Ok? No es por los dones que se conoce la madurez y cómo una persona está conectada con Dios. Es por sus frutos. Pongámosle mucho cuidado a esto. Estos que estamos leyendo aquí en Mateo 7, 21, 22 y 23, ellos profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros. ¿Ok? Pero ¿qué les dice el Señor Jesús en el versículo 23? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere? Hacer milagros. Y en la eternidad estar lejos de Dios. Les voy a poner otro ejemplo de la escritura. Balaam, el profeta Balaam. ¿Se recuerdan que hemos leído esa escritura? Balaam, ¿qué era? Profeta. ¿Qué hacía? Profetizaba, hablaba en nombre de Dios. Pero él mismo, tristemente, Balaam mismo lo reconoció. Y Balaam dijo, lo miraré, pero no de cerca. ¿Se recuerdan de esa escritura tan fea? Vamos a ver si lo encuentro. Eso está en Números, si no me equivoco. ¿Te recordás de esa escritura donde está Balaam? Ok, aquí está. Números capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Números 24, 15. ¿Lo tienes ya? Ok, lee. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. ¿Cómo estaba Balaam? Caído. ¿Pero qué tenía? Abiertos los ojos. Los ojos abiertos significa que estaba recibiendo revelación. Acuérdense que tener ojos abiertos es revelación. ¿Pero cómo estaba? Caído. Caído. Imagínense, porque los dones de Dios son irrevocables. Pero que una persona tenga dones no es sinónimo de que Dios lo esté aprobando. Una persona que llene estadios, que llene miles de gente y haga milagros, no significa que Dios esté alegre o contento con él. Miren, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces juzgamos por lo que ven nuestros ojos, pero Dios es el que ve el corazón y en base al corazón Él juzga. ¿Qué dice el siguiente versículo? Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Hasta ahí, niño, hasta ahí. Que todavía termina el versículo 17, qué duro, ¿verdad? Las palabras que dice Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. En el cielo hay diferentes niveles. O puedes estar tan cerquita de Dios que tú estás cara a cara con Él, o puedes estar tan lejos como va a estar Balaam. Del infierno no puedo ver. También, no, ya, cuando ya está en la eternidad ya no se va a poder ver. Acuérdense que eso en la parábola del rico y Lázaro, sí, ¿verdad? Ajá, Se sí, podían ver. Y ahora ya no. No, ahora ya no. Porque el cielo está arriba y el infierno está en el centro de la tierra, ya no se va a poder ver. Y menos ya cuando sea la eternidad, porque ya el infierno ya va a ser cerrado. Entonces, mis amados, por favor, estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Hay personas que van a hacer milagros. Hay personas que pueden hacer milagros, pero eso no significa que Dios las está aprobando. Eso no significa que Dios está complacido con estas personas. ¿Qué fue lo que dijo el Padre acerca del Señor Jesús? El cielo se abrió cuando Jesús estaba siendo bautizado. Dice, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. ¿Qué quieres tú? ¿Hacer milagros o hacer que el corazón de Dios se alegre? El corazón de Dios que sea alegre. Eso es lo que queremos hacer. Amén. Ahora, tengamos mucho cuidado. Lo que vemos no es lo que es la realidad. Uno puede decir, ay, miren qué hermano, miren qué apóstol, como Dios lo usa. Eso es lo que tú ves. Pregúntale a Dios si realmente está complacido de cierta persona o de esa persona. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les voy a decir,
apártense de mí, yo nunca los conocí. Y esa palabra conocer es clave, porque en el original idioma, en el griego, conocer lo que significa es conocer íntimamente, así como cuando un hombre se conoce con su mujer en la intimidad. ¿Qué significa? Ellos no tenían una relación cercana con Dios. Mis amados, por favor, recordémonos de esto. Nosotros estamos en el reino de Cristo. ¿Quién entró al reino de Cristo? Nosotros. Este es su reino, Él es el rey. Y ustedes y yo tenemos que aprender a hacer su voluntad, no la nuestra. Nosotros entramos al reino de Dios y no vamos a decir, ok, Jesús, ahora me compras un carro nuevo. Ok, Jesús, ahora me llenas la refri. Ok, Espíritu Santo, vení y vamos a sanar a un montón de personas. ¿Quién te has creído? El rey es Él y tú y yo tenemos que aprender a oír de Él qué es lo que vamos a hacer. Tengamos cuidado con lo que aprendemos o escuchamos en otros lugares que puede estar distorsionado. Jesús les va a decir entonces, nunca los conocí. Terminemos en el versículo 24, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír y hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Repita conmigo, oír y hacer. Si tú no oyes y estás haciendo, lo siento, pero en el cielo no te sirve de nada. Lo hiciste porque tú querías hacerlo. Y allá en el cielo no vas a tener galardón, porque hiciste algo que Dios no te dijo que hiciera. Sí, pero yo le di comida a los pobres, sí, pero yo fui. Sí, pero es que en el cielo no te lo pidieron. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado y ya hemos dicho que dice en Efesios que Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas? No tienes que inventar nada. No tienes que inventar a hacer algo. Oye de Dios. Y ahí está lo difícil. Mis amados, por favor, digámosle, Señor, afina mi oído. Afina mi oído. Yo quiero aprender a oírte a ti. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos enseña a vivir en el Espíritu. Pero ¿cómo podemos vivir en el Espíritu si no podemos oírlo? Lo primero que tenemos que hacer es, así como en los cartoons, ¿verdad? Así como en los muñecos de la televisión, metámonos aquí un cotonete. Para que salga hasta el otro lado y pongamos limpiémonos los oíditos, ¿verdad? Que nuestros oídos se limpien para que podamos oír y hagamos las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ella. ¿Verdad que la vida cristiana es mucho más que ir a la iglesia los domingos? Sí. Y hay cosas que no le entendemos de Dios muchas veces, ¿verdad? Porque si mandó al profeta a pedirle aquella ayuda que no tenía nada más sobre lo de ellos de Dios, cualquiera puede decir, ¿y este Dios por qué hace esas cosas? Porque no lo mandó a una persona de dinero o que le diera más de comer bien, ¿verdad? Sí. Sin embargo, son propósitos de Dios que muchas veces no lo entendemos. Exacto. Tenemos que estar conectados con el Padre. Si tú y yo estamos dentro del reino de Cristo, ¿quién es el rey? Cristo. Es Él. Ahora, ¿la voluntad de quién vamos a hacer? De Dios. La de Cristo, la de Dios. Acuérdate, por favor, ¿ok? Acuérdate, estás en el reino de Cristo y aquí en el reino de Cristo, Él es el Rey. Así lo cantamos, ¿verdad? Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey Jesús. A su voluntad entonces, Él es el Rey. Pregúntale qué es lo que debes hacer a favor de Él. Ok, regresemos entonces. Estamos en apenas la primera tentación de Jesús. ¿Qué área estaba tentando Satanás en la vida de Jesús? Su cuerpo. Estaba tentando su cuerpo porque Jesús tenía hambre. Jesús quería comer y le dijo, haz que las piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no iba a hacer ningún milagro fuera de la voluntad de Dios porque Él sí estaba sujeto al Padre. Él sí sabía que el reino era del Padre y que iba a estar sujeto a Él. Así es que, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo capítulo 4 y el versículo 4. Y respondiendo, Jesús dijo, ¿verdad? Escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, aquí vamos a amarrar todo lo que he estado diciendo acerca del oír. ¿De qué va a vivir el hombre? Dice, no solo de pan. ¿De qué va a vivir? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si, óigame, ponga atención en esto. Si la boca de Dios habla, ¿qué tengo que hacer yo? Oír. ¿Ve que la Escritura también nos enseña y nos anima a que aprendamos a oír? Qué bonita prédica podría salir de aprendiendo a oír la voz de Dios, ¿verdad? Sí. Si la boca de Dios habla, tú y yo tenemos que aprender entonces a oír. Jesús entonces, para vencer la primera tentación de Satanás, ¿qué hizo? Sacó la espada. Acabamos de estar estudiando Efesios. Acabamos de estar estudiando que tenemos una sola arma ofensiva, con la cual vamos a vencer al enemigo. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saca tu espada. Cuando eres tentado por Satanás, oye lo que Satanás te dice. Y ve si es duda lo que está metiendo en tu mente y ve lo que te está diciendo. Escucha, pon atención a lo que él te dice. Y con lo que él te diga, cítale la Biblia. Y para citarle la Biblia a Satanás, ¿qué necesitas hacer? Leerla. Ay, qué bueno que lo dijeron ustedes. Pero ahí está, allá están los cristianos. Ay, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No tienen palabra en la mente, no tienen palabra en el corazón. ¿Cómo van a vencer la tentación si no hay palabra aquí? Si no hay palabra aquí. Cuando te sientas triste, alaba. Cuando te sientas solo, alaba. Cuando te sientas con dinero, alaba. Esta es nuestra fuente. Aquí está. Aquí está. ¿Sabes cómo? ¿Quieres saber cómo comportarte? Veamos, estudiemos la palabra. Nadie puede decir, no, ya me sé la historia de la tentación de Jesús. Ah, ya te la sabes. Ok, vamos a ver si reaccionas como Jesús. No, que ya te la sabes. Ok, Jesús entonces citó la escritura para vencer a Satanás. ¿Y cuál fue la escritura que Jesús citó? Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3. Ya lo leímos, hace un momento atrás lo leímos, Deuteronomio 8 y el versículo 3. Esa fue la clave o la respuesta que el Señor Jesús citó. Deuteronomio 8 y el verso 3. Ahora fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3 y el verso 16 y 17. 3:16. Así es. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso hacemos, prepararnos. Eso es lo que hacemos, perfeccionándonos. Miren, perdón que voy a citar lo que usted me decía al principio, hermano Napo. Dice hermano Napo, cuando yo vengo al estudio, dice, he descubierto que cuando llego hay bendición en mi lugar de trabajo, en su empresa. Gloria a Dios. No es porque yo tenga nada, no crean que yo tengo, ni dinero tengo. Es la palabra la que lo hace perfecto, la que lo enriquece, no solo espiritualmente, sino que hasta en lo material. Es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos purifica. Y dice el apóstol Pablo, toda la escritura. ¿Y cuál es toda? Ah, no, yo solo voy a leer los salmos. Ah, no, a mí solo me gustan los proverbios. Ah, no, a mí solo me gustan los profetas. No, toda es toda. Acuérdate, tienes que sacar mantequilla de la palabra. Tienes que batir la leche para sacar mantequilla. Pero si tú sacas un poquito de leche y la dejas aparte, no se te va a hacer mantequilla, se te va a echar a perder. No saques nada de la palabra de Dios. Ah, no, pero es que eso solo lo dice el Antiguo Testamento. Ah, no, pero es que a mí solo me gusta leer el Nuevo Testamento. Toda la escritura es útil, ¿verdad? Y dice, útil, inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios
¿Qué dice? Seamos perfectos. ¿Quieres ser perfecto? Estudia la palabra. No vienes a perder tu tiempo. Ni yo tampoco estoy perdiendo mi tiempo con ustedes. Mis amados, supieran ustedes el tiempo que me toma llevar a hacer una clase, preparar una clase, indagar. Ahora, no se preocupen. Yo lo hago por amor a Dios. Pero tienen ustedes también que indagar la palabra de Dios. Profundizar en la palabra de Dios. Tenemos que ser perfectos. Y el que nos perfecciona es la palabra de Dios. Crecemos en la palabra de Dios. Y somos, ¿se acuerdan del Señor Jesús cuando hablamos de cómo crecía Jesús, verdad? Él crecía con mantequilla y con miel. Revelación, leche, mantequilla. Estamos bien, estamos creciendo, estamos siendo perfectos. Ok, avancemos entonces, mis amados. Vamos con la segunda prueba, la segunda tentación del Señor Jesús. La primera tentación de Jesús fue ¿en qué área de su vida? En su cuerpo, en su carne. Muy bien. Vamos a ver la segunda tentación de Jesús. Regresamos a Mateo capítulo 4 y ahora vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7. De entrada les digo, esta segunda tentación fue en el área de su alma. Ya vamos a explicar y vamos a ver por qué. ¿Qué dice Mateo 4, 5? 4, 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Esta segunda tentación de Jesús fue en el área de su alma. ¿Por qué en el área de su alma? En el alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos y todo ese tipo de cosas. En el alma tenemos las emociones, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense, es que nada carece de propósito ni de casualidad. Acá, qué humildad la del Señor Jesús, la que podemos ver, porque dice que el diablo lo llevó. ¿Qué significa que el diablo lo llevó? Que lo tocó, que lo agarró, lo llevó chineado, lo llevó de la mano, no se sabe, pero tocó, el diablo tocó a Jesús y lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo. Qué humildad la del Señor Jesús, dejarse tocar por Satanás. Imagínense, Jesús no estaba, no, se dejó tocar en su humildad y el diablo lo llevó al pináculo. Ahora, esto es algo bien importante que nosotros entendamos. Una de las tradiciones de los judíos era que entre el pueblo se sabía o se conocía o se había regado la voz de que el Mesías iba a descender del cielo y iba a poner sus pies en el patio del templo. Eso era lo que se creía tradicionalmente. El Mesías, el Cristo, va a descender del cielo y va a poner sus pies sobre el patio del templo. ¿Lo inventaron? Era una creencia, ¿verdad? Así como que algunas creencias que podrían haber en nuestros pueblos o en nuestros países. Ahora, esa era la creencia que tenían los judíos. Entonces, ahora Satanás, que sabía lo que se decía en el pueblo y conocía eso, Satanás dijo, ahí está. Una vez más trató de meterle duda a Jesús, porque le dice, después que le puso en el pináculo del templo, primero, ¿verdad? Estaba esa tradición que se creía en el pueblo, pero luego en el versículo 9 dice, una vez más trató de meterle duda a Jesús, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Ahora, ¿qué era lo que Satanás quería hacer? Mover a Jesús en el área de su alma. ¿Por qué? Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Jesús sabía que Él era el Mesías. Y lo que Satanás le estaba diciendo, ¿tú sabes entonces que eres el Mesías? Tú lo sabes. Ahora, la gente dice que el Mesías va a venir y se va a posar en el patio. Hazlo. ¿Y saben lo que hizo Satanás todavía? Viene y le cita la Escritura. ¡Wow! Es que cada vez impresionan más las tentaciones de Satanás. Óiganme, Satanás conoce la Biblia. Satanás conoce la Escritura mucho más de lo que nosotros la conocemos. ¿Qué dice Santiago, capítulo 2?
Ay, déjame ver dónde tengo esta escritura. Santiago capítulo 2 y el versículo 19. Dice que, bueno, se lo voy a leer rapidito. Santiago 2 y el verso 9. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios oyen la Biblia. Los demonios oyen a los predicadores. Por supuesto que Satanás también. ¿Y sabe qué? Ellos creen y tiemblan. Pero a ellos Dios no les dio la bendición de ser redimidos. El diablo, los ángeles caídos, estoy en Santiago 2.19. 2.19. Yo también entendí 9. 9, probablemente me equivoqué, pero es Santiago 2.19. Los ángeles caídos, Satanás y los demonios no pueden ser redimidos. Ellos son seres irredentes. Ustedes y yo podemos, los seres humanos, bueno, nosotros ya lo somos de hecho, pero los seres humanos sí podemos ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso te odia Satanás, por eso los demonios nos odian a nosotros. ¿Por qué? Porque quieren hacernos caer de la gracia y de la misericordia de Dios. Así es que Satanás conoce perfectamente la Escritura, más de lo que nosotros le conocemos la Biblia. Dice el versículo 9, le citó textualmente, oigan, Satanás le citó a Jesús textualmente la Biblia. Le dijo, porque escrito está, le dijo Satanás, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropiezas con tu pie en piedra. Satanás le estaba citando lo que dice el Salmo 91, versículo 11 y 12. Y si nosotros leemos esta escritura del Salmo 91, 11 y 12, literalmente dice lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el peligro de esto? Satanás conoce la Biblia. Satanás puede citar la Biblia. Pero cuando tú o alguna otra persona o yo sacamos la Biblia de su contexto, viene a ser un error, una falsa doctrina. ¿Sí? Entonces, el cuidado que tenemos que hacer es conocer nosotros como hijos de Dios, conocer la Biblia y saber cuándo aplicarla y cuándo no aplicar el versículo. Y este ejemplo ya se los he puesto en otras ocasiones. Hay dos versículos. Hay un versículo que dice, el que no aborrece a padre y a madre no es digno de mí. Pero hay otro versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuándo voy a aplicar un versículo y cuándo voy a aplicar el otro? ¿Acaso la Biblia se contradice? Por supuesto que no. Pero nosotros tenemos que no solo sacar de la manga, de la camisa, sacar un versículo. La Biblia lo dice. Así como alguien me dijo. Y empezaron a tirar humo en toda la iglesia. ¿Y de dónde? La Biblia dice. Y la casa se llenó de humo, dice. Pues sí, pero no era esa clase de humo. Era un humo que Dios había derramado. Era un humo de consagración, de santidad. No, pero ahí es donde podemos torcer la Biblia a nuestro modo. Hay homosexuales que dicen que la Biblia apoya lo que ellos hacen. ¿Y de dónde? Pues miren la relación que tenía Jonatán y David. Eran los dos hombres y eran muy amigos. Lo amaba, así dice. O hay otro que dice, no, la Biblia apoya las relaciones entre hermanos de mamá y papá, las relaciones, ¿incesto sería eso? ¿Por Tamara? No. Ajá, por el caso de Tamara, que el hermano estaba enamorado del hermano. La Biblia lo dice. Pues sí, pero el problema es que le están interpretando con una mente humana, la están interpretando casi con mente diabólica. Entonces tengamos mucho cuidado. Porque aquí Satanás tuvo la capacidad de mostrarle versículos a Jesús, de citarle literalmente, como decía la hermana, decía, la miel es mucha y las abejas son pocas, decía. Lo hizo en forma de gracia, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros así somos, ¿verdad? Citamos la escritura y dice, y la miel es mucha y las abejas son pocos. No, el versículo no dice así. La mies, no la miel. La mies es mucha y los obreros muy poco. Tenemos que conocer la Biblia para poderla citar. Pero si dice, ¿cómo decía un versículo? Es que me acuerdo que en la Biblia hay un versículo. Aquí, grábatela aquí.
La palabra tiene que estar aquí y morando aquí. Tenemos que conocer la Biblia, porque cuando el tentador venga, ¿con qué le vas a atacar? ¿O le vas a sacar el escudo? ¿O le vas a poner la sandalia para que no te golpee? No, tienes que sacar tu espada y acabar al enemigo. Pero si no sabes usar la espada, te va a pasar así como lo que le pasó a David, ¿se acuerdan? David iba a ir a pelear con Goliat. Y vino Saúl, David era un muchachito de unos 16, 15, 16 años. Y Saúl le dijo, ahí está mi armadura, llévate mi espada. Y le quedó bien grande. Y ni podía levantar la espada David. Y que dijo, no, yo me quito todo esto que estorbo me hace. Y agarro 5 piedras y agarro mi onda. Y con eso mató a Goliat. Si no sabes usar tu espada, no vas a poder vencer al tentador. Te va a quedar grande la espada, no la vas a poder ni siquiera levantar. Aprendamos, por favor, mis amados. Aprendamos a conocer la Escritura y cuándo aplicarla. ¿Cuál fue entonces la respuesta del Señor Jesús? Mateo 4 y el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está. Sacó una vez más la espada Jesús. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Satanás estaba tocando el alma de Jesús, estaba moviéndolo en sus emociones a hacer una vez más el milagro de aventarse y que los ángeles cayeran sobre él para que Jesús no le pasara nada. Estaba una vez más incitándolo a hacer un milagro. ¿Podía Jesús hacerlo? Podía, pero no era el milagro que Dios el Padre le estaba pidiendo, se lo estaba pidiendo Satanás. No tenía nada que probarle una vez más Jesús a Satanás. Así es que le dijo, escrito está. Por segunda ocasión el Señor Jesús citó el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 16 fue la escritura que Jesús le citó. Deuteronomio 6, 16. Fíjense la respuesta y con esto termino esta parte y paso a la siguiente, a la tercera tentación. La respuesta de Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que Satanás le pidió a Jesús hacer? Que se tirara de cabeza desde el pináculo del templo, ¿verdad? Hacer un milagro. Pero Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, mis amados, aprendamos por favor también esta lección bien importante. Muchas veces Satanás nos va a instar a hacer milagros fuera de la voluntad de Dios. Y muchas personas, muchos cristianos tientan a Dios, porque Dios tiene una sola voluntad. Y la voluntad de Dios, dice Romanos, que es buena, agradable y perfecta. ¿Han leído ese versículo? Se los voy a dar. Romanos, capítulo 12, si no me equivoco. Romanos 12. Romanos 12 y el versículo 2. No os conforméis a este siglo, Romanos 12, 2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. En Dios no hay dos voluntades. En Dios hay una sola voluntad y es su voluntad perfecta. Ahora, Dios en su amor, en su misericordia y en su bondad o longanimidad, Dios tiene otra voluntad, que es su voluntad permisiva. Fíjense, mis amados, hay una sola voluntad en Dios y es su voluntad perfecta. Pero Dios, para condescender o para no ser demasiado rudo con nosotros como seres humanos, Él tiene otra voluntad y es su voluntad permisiva. Ahora, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? Es la que Él ha trazado para cada uno de nosotros, la voluntad perfecta de Dios. Tú y yo siempre tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero la segunda voluntad de Dios, la voluntad permisiva, es aquello cuando Dios dice,
yo quiero que tú, por ponerles un ejemplo, yo quiero que tú vivas en Houston. Y tú dices, ay no, Señor, yo quisiera mejor vivir en Europa. Es más bonito Europa. Por favor, mándame a Europa. Y Dios te dice, no, Houston, allá con el calor, allá con todo lo que hay en Houston. No voy a dar detalles. Y tú dices, ay Señor, tú eres bueno, por favor, Europa. Y te dice Dios, ok hija, ok hijo, vete para Europa. Y allá vas y vas a ver cómo es y vas a darte cuenta de la realidad, de lo que es allá y te decepcionas. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? Ahora, ¿quién movió a Dios? Nosotros. Lo que quiero dar a entender es esto, que muchas veces nosotros podemos tentar a Dios también como el diablo intentó con Jesús. Podemos tentar a Dios cuando buscamos hacer cosas que no son la voluntad de Dios, cuando nos vamos a la voluntad permisiva de Dios. Fíjense Jesús. Jesús, se recuerdan cuando estaba en el Getsemaní, que él estaba sudando grandes gotas de sangre. ¿Qué dijo Jesús? Jesús estaba a punto de beber la copa que era los pecados de todo el mundo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué voluntad estaba apelando Jesús? ¿A la voluntad perfecta de Dios o a la voluntad permisiva de Dios? A la voluntad permisiva de Dios. Pero inmediatamente Jesús reaccionó, digo yo, ¿verdad? Lo voy a poner así. Inmediatamente Jesús reaccionó y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué hizo Jesús? Inmediatamente se alineó a la voluntad de Dios y dejó de lado la voluntad permisiva. Mis amados, podemos tentar a Dios cuando estamos tratando de hacer que Dios haga algo a favor nuestro. Dios es perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos, Dios sabe qué es lo que nosotros queremos, Dios sabe qué es lo que nosotros nos merecemos y nos da hasta más. Pero ¿por qué buscamos? Ay, no, Señora, haz esto por mí. Señor, aprendamos incluso a pedir a Dios, porque si pedimos fuera de su voluntad, estamos tentándolo. Jesús dijo, ¿cómo fue que dijo? 4:7. Dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentemos a Dios pidiendo algo que está fuera de su voluntad. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? ¿Hay preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Lo que dijo el hermano, el viernes, ¿qué le pasa? El viernes íbamos a cenar mi esposo y yo, y no sé la gente, y ya nos sentamos detrás, 5, 4,